Me da mucho gusto saludar en esta ocasión, en esta edición de Código Libre, a cuatro grandes personalidades, hombres, mujeres, que por diversas circunstancias han tenido que irse del país a trabajar, a estudiar, a vivir. Y antes que otra cosa, se los voy a presentar. Cecilia González, ella es periodista mexicana radicada en Argentina, columnista de Russia Today para América Latina. Ceci, muchas gracias por aceptar la convocatoria de Código Libre. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias. Cintia Rodríguez, periodista mexicana y corresponsal en Italia, freelance. Cintia, gracias. Muchas gracias, Héctor. También la doctora Marta Batis, escritora y académica en Canadá, radicada en Toronto. Doctora, gracias, Marta. Gracias a ustedes por la invitación, mucho gusto. Roberto Calleja, periodista independiente en Kuala Lumpur, en Malasia. Gracias, Roberto. Un placer, como siempre, Héctor. Saludos a todos. El motivo por el cual los convocamos y les agradecemos su participación es preguntarles desde su punto de vista cuál es la imagen que tiene nuestro país, que tiene la República Mexicana en los lugares donde ahora ustedes están viviendo prácticamente. Entonces, comienzo contigo, Cintia, desde Milán. Adelante. Bueno, no sé si se ha acertado comenzar conmigo porque en Europa el tema de México, la verdad es que nunca ha sido así como la nota, ¿no? O sea, aparte de España, porque obviamente compartimos el idioma, en el resto de Europa, o sea, la noticia es México, por ejemplo, cuando estaban los zapatistas, ahora últimamente se ha hablado, pero muy poco, ¿no?, sobre la consulta que van a hacer hacia los expresidentes. Cada vez que en las luchas feministas llegan a adquirir alguna nota, ahorita la caravana de migrantes, pero, por ejemplo, todos los asuntos de droga siempre siguen siendo noticia, pero así como tal, como la política mexicana que tenga un lugar preponderante, por desgracia no es tema, al menos en esta parte en Europa Central, Italia, Francia, etcétera. O sea, además de que México obviamente tiene un lugar en el Parlamento, bueno, representación en el Parlamento Europeo, y que los temas de América Latina siempre importan. Por desgracia, creo que falta mucho conocimiento de lo que realmente está pasando en México. Hace 2 años, cuando fueron las elecciones, creo que sí hubo un interés muy, muy importante sobre este cambio de gobierno, porque pues obviamente sí, Andrés Manuel era uno de los líderes latinoamericanos, ¿no?, que más se conocían, y eso sí lo noté. O sea, los periódicos estaban muy interesados, todos los medios estaban muy interesados mandaron corresponsales para saber qué iba a pasar en México, pero después de eso, o sea, se ha visto pues esta desaparición de noticias. O sea, no es constante, la verdad, no ha sido constante. Correcto. Entonces, se me hace hasta extraño, ¿no? Porque creo que en México sí están pasando cosas importantes, o sea, siempre pasan cosas importantes, pero digamos, ahorita puede ser que también el tema de COVID, ¿no?, haya acaparado todas las noticias y sí, cada país atiende sus problemáticas, pero así que digas, uy, ¿cuánta atención? Pues no, la verdad es que no, yo no la veo. Muy bien. Ceci, desde Buenos Aires, ¿cómo observas el tratamiento, pues sí, informativo de lo que pasa en el país por allá? Sí, mira, yo quería comentar a propósito del nombre de la mesa como tal, o de lo que había dicho el presidente López Obrador, ¿no? Es muy difícil, más bien imposible decir cómo nos ven en otros países, porque las miradas nunca son homogéneas, y muchas de esas miradas son construidas a partir de los medios más importantes, más influyentes, ¿no? Hay toda una cadena en la información internacional en la cual la agenda la imponen ese tipo de medios, los más importantes de cada país. Y tradicionalmente en América Latina, esos medios llamados hegemónicos son opositores a gobiernos populares o de izquierda, como los que dice Andrés Manuel López Obrador representar. Entonces, yo pienso mucho cuando llegué acá como corresponsal, ¿no?, que lo que tenía que mandar era qué dice Clarín o qué dice La Nación de tal tema, no de México, de cualquiera. Claro, pero esa mirada
con el paso del tiempo me di cuenta que es totalmente sesgada, o sea, no representa al país, sino que representa determinados intereses. Entonces, no es que si solamente nos siguiéramos manejando a partir de esos análisis, te diría, no, bueno, en Argentina creen que López Obrador es lo peor, es un populista, y la verdad que no, porque es una mirada, insisto, totalmente manipulada y dirigida a una determinada perspectiva. Hay una tensión, es decir, hay notas dedicadas a lo que pasa en nuestro país en los medios argentinos. Hay notas, hay un poco más de información, sí, pero sobre todo, y esta era la segunda parte de lo que les quería comentar, que como no hay sociedades homogéneas y no hay puntos de vista homogéneos, porque es absolutamente imposible, y por suerte esa es la democracia, lo que sí hay es un sector muy amplio actualmente de la sociedad argentina, que desde acá respalda al gobierno de López Obrador, porque López Obrador es aliado de Alberto Fernández, del presidente. Es una alianza inédita que no había pasado en décadas entre los gobiernos de ambos países y que llama mucho la atención porque además ha tenido efectos desde el principio muy concretos, ¿no? Que ha dado esta eterna nota de tal y tal país relanzan relaciones bilaterales, ¿no? Que todos los que hemos vivido fuera la hemos escrito en algún momento. Y la verdad es que acá, desde que comenzó a gobernar Alberto Fernández en diciembre del año pasado, tuvo acciones muy concretas y acuerdos muy concretos con López Obrador que no se quedaron en lo declarativo, como el asilo a Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, yo te diría que en la sociedad argentina hay dos grandes bloques, porque también es una sociedad polarizada, igual que la de México, y en esos dos grandes bloques, en el medio hay otros, pero en esos dos grandes extremos hay un sector de la sociedad, de la ciudadanía argentina que ve con muy buenos ojos a López Obrador y lo sigue valorando o sigue esperando que sea que genere un buen gobierno para demostrar que puede haber buenos gobiernos progresistas, sí, si se le quiere llamar así, y otros que desde el principio lo defenestran, ¿no? Porque tiene que ver con que defenestran también al gobierno de Alberto Fernández. Correcto. Bien, gracias, Cecilia. Marta Batis, voy contigo ahora hasta Toronto. Cuéntanos tu experiencia, por favor, de manera breve. Muchas gracias, Héctor. Bueno, yo estoy hablando como escritora, que soy ciudadana, no como periodista. No me dedico a eso, sin embargo, soy una lectora voraz de noticias y de los diarios locales. Y la imagen de México acá en los diarios es parecida un poco a lo que narra Cintia en Italia. A pesar de que México tiene con Canadá la coincidencia de que somos vecinos del peor presidente del mundo ahorita, ¿no? Y que sufrimos precisamente por el abuso de poder en el que siempre cae este señor. Canadá ve a México nada más como un destino de vacaciones, de donde huir del clima terrible que tenemos, o como un lugar peligrosísimo al que mejor no van y mejor se van a otro lugar del Caribe. Entonces, creo que para la ciudadanía en general, el canadiense de a pie, México es o el pobrecito que sufre los abusos de los Estados Unidos, igual que Canadá, porque también nos ha tocado que le den sus golpes a Justin Trudeau de parte de Estados Unidos. Pero hay la sombra de la peligrosidad, del riesgo de las drogas, de la violencia enorme que hay en el país, está siempre presente. De hecho, preparándome para esta reunión de hoy, me puse a ver cuáles eran los encabezados recientes de México en los diarios más importantes de Canadá, y casi todos tienen que ver con malas noticias, masacres, los muertos, las marchas, la cancelación del aeropuerto, todas estas cosas que causaron y que siguen causando, digamos, indignación y preocupación. Acá el asunto de que maten a tanta gente y siga sucediendo y no pase nada es algo que nadie se explica, ¿no? Entonces es totalmente anormal. Aquí matan a una persona y se hace un escandalazo. Entonces allá tener miles de muertos de COVID y miles de muertos de violencia y todo, pues eso aquí se ve como algo rarísimo. El gobierno de Canadá, de hecho, tiene un travel advisory, una advertencia de viaje en su página de internet, advirtiendo a la gente que por favor no vaya a México, no solamente por el riesgo de COVID, por el mal manejo que ha tenido de la pandemia el país, sino muy puntualmente, estado por estado, a qué lugares no se puede ir, a qué ciudades sí se puede ir, donde uno puede estar seguro, donde no te agarran en un retén y te matan, donde no te secuestran, donde no, sí. Entonces, realmente yo no sé a qué se refiere el presidente con que la imagen de México en el extranjero está cambiando. Supongo que él lo quiere decir que como para mejor gracias a su gobierno. La realidad es que yo no lo veo así, yo lo veo
O sea, la advertencia de viaje que hay ahora en cuanto a violencia me parece todavía más grave que la que hubo en los regímenes anteriores, ¿no? Que siempre había, pero ahora está más expandida hacia todo el país, cosa que antes no se veía, ¿no? Bien, gracias, Marta. Pues de Toronto nos vamos hasta Kuala Lumpur. Roberto, ¿qué nos puedes comentar también de manera breve, por favor, para iniciar? Coincido plenamente con nuestros panelistas. Hay dos niveles en el que hay que entender la declaratoria del presidente López Obrador. Una es la percepción a nivel población que se tiene, la imagen que se quiere proyectar de México en el entendido de las noticias que nos llegan hasta acá. Si tú agarras cualquier periódico acá de Kuala Lumpur, igual las únicas noticias que salen de México son la violencia, las manifestaciones violentas. La última publicación que salió hace unos días fue el encapsulamiento de la marcha feminista que hubo en el momento de la revolución y que hubo 43 policías lesionadas. Y eso es lo que permea cuando tú sales a la calle a nivel de la sociedad malasia. Te preguntan si es cierto lo que sale en las narcoseries. Desafortunadamente pintan una situación de México que por mucho que sea real, pues no es precisamente la imagen que uno quiere tener a nivel de población en otro país y que provoca que pues nos cuestionen, ¿no? Cada vez que tengo una junta con alguien. Por otro lado está también la situación que comentaba Marta, tener a Trump y su famoso muro nos puso en el ojo del huracán en la peor manera, porque todo el mundo pues nos veía, o por lo menos a mí me veía, o por lo menos yo lo sentía así como que una mirada, nos preguntaban, oye, ¿y si es cierto que ustedes van a pagar por el muro? Y bueno, tenía que explicarles que pues se dio en el contexto de una campaña política en el que los políticos pues ofrecen muchas cosas. Ese es un primer nivel. El otro nivel es en el que a nivel de gobiernos, gobierno a gobierno se habla, y es ahí donde podemos ver la fuerza y la imagen a la que se refiere el presidente López Obrador. Cuando fue electo México como miembro permanente, bueno, como miembro no permanente a la ONU después de casi 10 años, lo hizo otra vez en la misma manera en la que lo hizo Felipe Calderón, porque México fue el único candidato en 2008 y ahora en este año 2020 volvió a ser el único candidato para representar a Latinoamérica. Y pues evidentemente si no hay otro candidato está como aquella elección en el 72 de López Portillo, en el que viva la democracia, así como no, cuando nada más hubo un candidato. Sí. Entonces, tal vez de ahí viene la percepción que dice el presidente que México está cambiando a nivel internacional. Pero así como tuvo hoy sale publicado que desde el 16 de septiembre Jesús Sade, el candidato mexicano a la Organización Mundial de Comercio, quedó fuera de la lista. Entonces, es ahí donde que también está realmente siendo reconocido México a nivel gobiernos como un mejor país, ¿no? Correcto. Bien, hay muchas cosas que preguntarles que quisiéramos saber de cada uno de ustedes, pero para hacer más eficiente el tiempo, voy directo con la pregunta y sería la última ronda, comprometiéndolos a cada uno de ustedes a que podamos seguir reuniéndonos a platicar esto. Desde su consideración, ¿qué tendría que hacer México o qué tendría que presumir México? ¿Cuáles son los rubros, los elementos que tendría que distinguir México para mejorar la imagen en cada una de las regiones en donde ustedes ahora mismo están viviendo? Comienzo ahora, voy a cambiar el orden de aparición. Cecilia, por favor, adelante. Sí, antes de nada más quería acotar con respecto a lo que dijo Roberto, que hay otro nivel con el cual se puede medir a largo o a mediano plazo realmente esta imagen, cómo impacta en términos concretos, que es la de los inversionistas extranjeros. O sea, eso también es un muy buen termómetro, además de los puestos o los cargos a nivel de diplomacia internacional o de las relaciones entre los gobiernos. Veamos en un par de años de cuánto fue la inversión extranjera, y ese va a ser un dato concreto e incontrastable, más allá de lo que opinen los medios o los ciudadanos, a ver qué opinan los empresarios. Y bueno, para mí la prioridad, por supuesto, son las políticas en derechos humanos. Lo que ha venido haciendo el gobierno en particular con el caso de los 43, es un cambio de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es un cambio que, por ejemplo, acá en Argentina ha tenido mucha repercusión, porque Argentina es un país muy vinculado, donde la agenda de derechos humanos está permanentemente instalada. Entonces, que un gobierno pida perdón
por atrocidades cometidas por el Estado se haga cargo y que además haya dado vuelta por completo una investigación que dio la vuelta al mundo, en un caso como el de los 43 estudiantes, eso ha sido como muy importante. Lo que pasa es que es incompleto, porque en el resto de políticas de derechos humanos y de feminismos, el gobierno de López Obrador viene cometiendo muchos traspiés y yo creo que hay, para mi gusto, a mí me encantaría que tuviera más énfasis en ese tipo de políticas. Correcto, interesante. Marta, en Toronto. Ok, gracias. Imagínate todo lo que tendría que hacer. Se me hace que la lista podría ser muy larga, pero empezaría yo por lo que me parece más importante, que sería garantizar la seguridad no solamente de la gente que visita, porque de repente es injusto que los lugares turísticos son los que tienen mayor protección, pero la ciudadanía mexicana queda desprotegida, ¿no? Entonces yo creo que garantizar la seguridad en primer lugar, o sea, que México deje de ser un lugar donde te pueden secuestrar, matar, desollar, degollar y todo eso de manera impune, para empezar. Y dos, combatir la pobreza. Algo, por ejemplo, que yo sé que la gente de Canadá me ha comentado es que van a México, aman las playas, aman los resorts y salen tantito y ven la miseria en la que vive la gente y les dan ganas de no regresar y prefieren irse a las Antillas holandesas o a algún otro lugar del Caribe donde no haya este nivel de miseria obscena, ¿no? Entonces, yo sé que la agenda del presidente López Obrador ha sido precisamente esa de combatir la pobreza. No sé realmente si lo está logrando, sería cuestión de preguntarle a la gente que vive en México, porque yo desde acá no lo puedo juzgar. Lo que sí sé es que la pobreza es evidente, que cuando yo he ido a México, y he ido a México mientras él ha sido presidente, no veo menos gente pidiendo limosna en la calle, no veo menos niños vendiendo cosas en la calle, no veo a gente viviendo en casas que sean mejores que chozas que se van a caer cuando haya una lluvia fuerte. Sí. Entonces yo creo que mientras no se solucione el tema de la pobreza y de la miseria, no podremos garantizar la seguridad, y yo creo que sin esas dos cosas solucionadas, la imagen de México, por mucho que se paren de cabeza, no va a mejorar. Bien. En tu caso, Cintia, ¿qué ves posible que pueda hacer México, insisto, para mejorar esa imagen al exterior? Mira, yo creo que, algo que me faltó decir al inicio de la plática es que también, o sea, cuando yo llegué, que fue en el 2012, perdón, en el 2007, porque acababa de ganar Calderón, sí, me salté un poquito, las noticias eran, o sea, súper duras, o sea, diarios sí veían este asunto de los muertos, las masacres, etcétera. Había un término que me llamaba mucho la atención, que cada vez que utilizaban México, o sea, decían la carnicería, ¿no? Así, súper alarmista como era, además. Entonces, es que todos los días pasaba, perdón que te interrumpa, todos los días había notas de ese tipo. Todo. Exacto, pero acerca de las miradas, o sea, ya, obviamente que yo no conocía, que me fui adentrando a los medios, o sea, sí después me tardé un poco en notar que quienes estaban escribiendo sobre México siempre eran los corresponsales desde Washington, ¿no? Entonces, obviamente, toda la mirada, pues, era muy sesgada. Y a partir de ahí, o sea, empecé allá como a desligar, o sea, esas coberturas que traían desde acá y empecé a leer muchas más cosas porque sí, no se me hacía tampoco justo, ¿no? O sea, que desde Washington estuvieran diciendo lo que estaba ocurriendo en México porque, pues, no lo decían todo. Yo siento que también entre tantos mensajes, o sea, México es una realidad muy complicada, eso hay que decirlo, y entre tantos mensajes que da López Obrador todos los días, creo que mucha información buena, porque tiene mucha información que sí es muy buena, o sea, aparte de su rollo, que lo podemos quitar, se pierde. O sea, yo tengo la mala costumbre quizá, ¿no?, de escuchar las mañaneras. Entonces, ayer estaba escuchando, el primer mensaje de ayer lo dio Alejandro Encinas, que tenía que ver con los desaparecidos. Y, o sea, de repente me quedé así, o sea, como que me quise extraer un poco y decir, hijo, están hablando de México, o sea, qué fuerte, o sea, todos los datos de fosas comunes, de gente desaparecida, que yo creo que sí han avanzado. Pero ya después, o sea, hay una dinámica de contar las cosas como si fuera casi normal. ¿Qué pasa? Ajá, y tan normal
cuando le dan la palabra a la prensa, o sea, ese tema ya ni les importó, empezaron a hablar de los candidatos en Querétaro, yo estaba choqueada, ¿no? Sí. Entonces, y después le preguntan otra cosa al presidente y entonces él, que es súper hábil, ¿no? Empieza a comunicar lo que él quiere y empieza a meterlo de frena, etcétera. Y el tema de los desaparecidos, que creo que están haciendo muy buen trabajo, se perdió completamente. De acuerdo. Entonces, es un tema que yo creo que internacionalmente es muy importante porque han seguido los casos de los 43 estudiantes asesinados en Ayotzinapa, el caso de feminicidios, que ahí también deberían de ser más claros sobre los mensajes que dan, porque luego uno escucha y dice, ¿él lo cree o no lo cree? Sí. ¿O qué está pasando? O sea, es muy ambiguo, ¿no? Bien. Entonces, yo creo que sí debería de tener él mismo una agenda internacional, si le interesa realmente, aunque no viaje al extranjero, para que se empiece a hablar de lo que sí están haciendo, o sea, independientemente de cuánta gente va a llegar a invertir a México, porque te digo, entre tantas noticias que da en una sola mañana, se pierde. Bien. Se pierde y la gente se mete a las grillas. Gracias. Roberto. Pues definitivamente coincido con lo que hemos platicado aquí. Una de las cosas que se tiene que lograr controlar de ya se tardaron, es en materia de seguridad. Tú controlas la seguridad y México aparece por muchas otras cosas. Sí, la pobreza va a estar allí, pero hay que recordar que México pues, es un país en vía de desarrollo. Es un país subdesarrollado todavía. Es una de las economías más poderosas del mundo por tamaño de la población, pero yo considero muy importante poder controlar la seguridad es ya. Hemos hablado, Cintia mencionaba las cifras durante Calderón, pero cada semana yo leo acá que pasa algo en Guanajuato, pasa algo en Sonora, pasa algo en Culiacán, pasa algo en Jalisco. Acá todas las semanas, a lo mejor no diario, pero todas las semanas hay noticias en los periódicos. ¿Cuál es el espacio, Roberto, cuál es el espacio que le dedican a ese tipo de notas? Si podemos imaginarnos el portal, claro, y podemos imaginarnos en el tabloide. Bueno, te puedo comentar la última noticia de las 43 mujeres que resultaron lesionadas por el encapsulamiento, por ejemplo, que es algo, entre comillas, estaba controlado. Bueno, le pusieron hasta fotografía en el periódico, casi, te puedo decir que es casi media plana le dedicaron. Cuando son las masacres, por ejemplo, cuando liberaron al hijo, es que ya no sé ni cómo decirlo, cuando agarraron y liberaron al hijo del Chapo, bueno, pues fueron una página completa en el periódico de contar toda la historia, de cómo era posible que el hijo del mayor capo detenido en Estados Unidos haya quedado libre, o sea, como que... Bien, pues no será la última vez seguramente que podamos platicar y conversar con estas cuatro representantes de nuestro país en diferentes regiones del planeta. Cecilia González, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación y saludos a todos y a todas. Saludos hasta Buenos Aires. Marta Batis, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Héctor, y gracias a todos los compañeros de panel. Ha sido un gusto estar con ustedes y gracias a la gente que nos ve también. Gracias, saludos hasta Toronto. Y gracias, Cintia Rodríguez. Muchas gracias, me dio mucho gusto participar y bueno, pues nada más recordar que México de verdad es un país que vale mucho la pena y que la primera inversión que tiene que tener el gobierno es mejorar la seguridad nacional. Muchas gracias. Gracias, Cintia, saludos hasta Milán. Y gracias, Roberto Calleja, ya muy de madrugada para ti, gracias. Gracias a ustedes, es un placer como siempre compartir ideas y bueno, un saludo para ti, Héctor, y mucho éxito en lo que venga. Gracias, saludos hasta Kuala Lumpur. Gracias sobre todo a usted, sigan las transmisiones de Código Libre. Hasta la próxima.